Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La predicación cristiana es la proclamación del Evangelio de Jesucristo en fidelidad a las Sagradas Escrituras, dentro del contexto de un servicio de adoración cristiana. La predicación ocurre cuando una persona de fe comparte un discurso sagrado con una comunidad de fe, con una comunidad cristiana. La Iglesia delega la tarea y la autoridad de compartir estas reflexiones en personas que son maduras en la fe, que deben prepararse adecuadamente para cumplir con la tarea de proclamar el mensaje de Jesucristo. Estas meditaciones espirituales deben hablar al corazón de la audiencia, reflexionando sobre la realidad que enfrenta cada día a la luz de las enseñanzas de la teología cristiana y en fidelidad con la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y de conducta como Iglesia de Jesucristo. El propósito u objetivo de la predicación es ayudar a las personas que escuchan el mensaje a interpretar sus vidas a la luz de la fe de Jesucristo, a la luz de la fe cristiana. Dicho de otro modo, la predicación busca ayudarnos a vivir la vida abundante, en fidelidad a Dios, en comunión con los demás y en armonía con la creación. En términos personales, el Evangelio presenta un guión de redención, una historia de redención que ayuda a la persona creyente a examinar su propia vida, a identificar los momentos dolorosos de su devenir, a reconocer los errores pasados y presentes y los actos de maldad que ha cometido y a poner todo eso en las manos de Dios. Porque Dios nos ama, nos perdona, nos capacita para perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos y nos capacita para vivir con provecho en el mundo que Dios ha creado para la humanidad. Les repito, por medio del Evangelio, Dios nos capacita para vivir con provecho en el mundo que ha creado para toda la humanidad. Quienes deseen predicar, además de la autorización de la Iglesia, como comunidad de fe, deben prepararse debidamente, adecuadamente, para llevar a cabo esta tarea. Aunque cualquier persona madura en la fe puede preparar una reflexión ocasional para compartirla con sus hermanos y hermanas en la fe, aquellas personas que desean predicar profesionalmente, dedicarse al arte cristiano, al oficio de predicar, estas personas tienen que cumplir con otros requisitos para prepararse adecuadamente para esa tarea. La predicación requiere el uso de ideas y técnicas relacionadas con toda una serie de disciplinas. Por ejemplo, usted necesita saber sobre estudio bíblico, o sea, sobre exégesis y hermenéutica. Necesita conocer las bases de la teología cristiana. Necesita nociones de la historia de la Iglesia y del pensamiento cristiano. También debe conocer algo de consejo pastoral, de oratoria y de comunicación, entre otras disciplinas. Por eso afirmamos que la predicación es un ejercicio de integración pastoral. La predicación es solo una de las muchas formas de proclamación que emplea la Iglesia cristiana. El término proclamación se refiere al anuncio general del Evangelio de Jesucristo, abarcando diversas formas de comunicar el mensaje cristiano. Por esta razón, la proclamación puede ser tanto verbal como no verbal. Por ejemplo, la predicación es una forma verbal de la proclamación cristiana, pero la pantomima es una forma no verbal de proclamación. Otro término importante que debemos definir para comprender el significado de la predicación es la palabra querigma. Esa palabra se deriva del verbo griego keruso, que significa proclamar o anunciar. El concepto querigma
proviene de una práctica que ya no existe en nuestro mundo. En tiempos antiguos, donde no existían los medios de comunicación masiva, hombres de voz potente anunciaban las noticias más importantes para la comunidad, yendo a distintos puntos de la ciudad, del pueblo, de la comunidad. Y estos hombres que gritaban a voz en cuello las noticias, se le llamaba kerux en griego, o sea, heraldos. Y lo que compartían era un mensaje, en griego, angelion. Y la iglesia tomó todos estos conceptos y los reinterpretó. De manera que quien predica es el heraldo, el kerux, que proclama, keruso, un mensaje, kerigma. Ese mensaje es una buena noticia, evangelion. De ahí es que viene la palabra evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios desea salvar y bendecir a la humanidad por medio de la obra de Cristo y capacitarla para vivir en el poder del Espíritu Santo. En la teología cristiana, la palabra kerigma también se emplea como un término técnico que se refiere al mensaje central de la fe cristiana o también de un escrito. Podemos hablar del kerigma de Marcos o del kerigma de Juan. Sin embargo, kerigma también puede ser utilizada como un sinónimo de conceptos tales como proclamación y evangelio. En resumen, la iglesia cristiana afirma que la predicación es palabra de Dios, porque comunica el mensaje del evangelio a la luz de la fe cristiana. La predicación cristiana es palabra de Dios siempre y cuando testifique de Jesucristo en fidelidad a las Sagradas Escrituras. Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Pablo Jiménez. Yo soy una persona que ha dedicado su vida al estudio de la predicación y he publicado varios libros y hasta Biblias de estudio sobre el tema. Pero había algo que me faltaba hacer. Era una introducción muy sencilla, muy simple, muy accesible para aquellas personas que sencillamente quieren aprender los puntos básicos de la predicación. Finalmente, lo pude escribir. Y la tenemos aquí. El ABC de la predicación. El ABC de la predicación. Este es un libro pequeño, modesto, accesible, fácil de entender, que usted puede adquirir por una cantidad muy módica. Usted puede utilizarlo para adiestrar nuevas personas que prediquen en su iglesia local. Aquellas iglesias que compren 10 copias o más, yo le voy a estar regalando una videoconferencia de 1 hora y media para hablar sobre el arte cristiano de la predicación. Les ruego que usted adquiera el ABC de la predicación. Sencillamente comuníquese con nosotros utilizando los enlaces adjuntos y así usted va a poder adquirir este nuevo recurso para la predicación y la educación en la iglesia local. El ABC de la predicación. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.